En un cálido vecindario de una ciudad cualquiera en Latinoamérica, María vivía lo que muchos describirían como una vida ideal. Casada con un hombre trabajador y bondadoso, su hogar era un reflejo de estabilidad y éxito. Su esposo Juan había levantado su pequeño negocio con esfuerzo y dedicación, lo que les permitió disfrutar de una vida cómoda. María, acostumbrada a los privilegios que su situación le otorgaba, parecía tenerlo todo bajo control. El hogar de la pareja era espacioso, decorado con gusto y siempre impecable. Pero este orden no era obra de María. Allí estaba doña Rosa, la madre de Juan, una mujer humilde de manos curtidas y mirada serena. A pesar de su edad avanzada, doña Rosa trabajaba con diligencia como empleada doméstica en la casa de su propio hijo. Su presencia era constante pero discreta, siempre asegurándose de no molestar. Doña Rosa era una figura de respeto para Juan. Desde pequeño había sido testigo de su lucha como madre soltera, trabajando largas jornadas para darle una vida mejor. La admiraba profundamente y por eso nunca dudó en abrirle las puertas de su hogar. Pero para María, doña Rosa representaba algo muy distinto. Aunque frente a su esposo se mostraba cortés y respetuosa, en su interior sentía que la humildad de su suegra desentonaba con la vida que quería proyectar. A primera vista, María era una mujer amable y cordial. Sus vecinos la saludaban con afecto y en las reuniones familiares siempre tenía palabras de elogio para todos. Pero cuando las puertas de su casa se cerraban y su esposo no estaba, una faceta completamente diferente de María salía a la luz. En esos momentos, las pequeñas cosas que doña Rosa hacía parecían irritarla. Un plato mal colocado, una prenda de ropa no doblada a su gusto, o simplemente el sonido de los pasos tranquilos de la anciana en el pasillo. ¿Cuántas veces te he dicho que pongas los vasos en el estante de arriba?, le recriminaba María en tono seco, cruzando los brazos y alzando una ceja con desdén. Doña Rosa, siempre serena, bajaba la mirada y asentía con un susurro. Lo siento, hija, no volverá a pasar. María no respondía. En su lugar, soltaba un suspiro exasperado y salía de la habitación, dejando a la anciana sola con el peso de las palabras no dichas. Aunque doña Rosa nunca se quejaba, el ambiente pesado entre ambas era evidente. La diferencia de clases sociales parecía un muro invisible que María no estaba dispuesta a derribar. Por las noches, cuando Juan regresaba a casa, todo cambiaba. María era la esposa perfecta, y doña Rosa, como siempre, se desvivía por atenderlo. Juan jamás sospechaba que la armonía que veía era solo una ilusión. Para él, su madre y su esposa se llevaban bien, y eso le llenaba el corazón de alegría. En la mente de María todo estaba en su lugar. Su esposo la amaba, su casa era impecable, y doña Rosa cumplía con su deber. Pero el equilibrio que tanto se esforzaba por mantener estaba construido sobre una base frágil, que pronto comenzaría a resquebrajarse. La calma aparente escondía tensiones que, como brasas bajo las cenizas, esperaban el momento para avivarse. Y cuando ese momento llegara, nadie en esa casa volvería a ser el mismo. A medida que los días pasaban, la rutina en la casa parecía mantenerse inalterable. Doña Rosa llegaba temprano cada mañana con un bolso desgastado colgado al hombro y una sonrisa serena en el rostro, lista para empezar su jornada. Limpiaba, cocinaba y se encargaba de los pequeños detalles que hacían del hogar un lugar cálido y ordenado. A simple vista parecía contenta con su papel, pero detrás de esa calma cargaba con el peso de las palabras y miradas de María, que, aunque sutiles, dejaban cicatrices en su ánimo. María, en público, siempre hacía comentarios que parecían elogios, pero tenían un filo escondido. ¿Qué haríamos sin doña Rosa, siempre tan dispuesta, aunque a veces es un poco distraída, ¿verdad?, decía con una sonrisa que desmentía sus palabras. Juan solía reírse y asentir, pensando que se trataba de una broma inofensiva. Pero para doña Rosa, esas palabras eran recordatorios constantes de que nunca sería más que la empleada, incluso dentro de la casa de su propio hijo. Dentro de la privacidad del hogar, las tensiones eran más visibles. María tenía un extraño placer en señalar cada error que, según ella, doña Rosa cometía. Si la ropa no estaba doblada perfectamente o si algún mueble no brillaba como debía, María encontraba la forma de hacérselo notar. Doña Rosa, ¿es que no ve el polvo en esa esquina?, decía, mientras señalaba con un dedo crítico. He tenido que repasar yo misma más de una vez y no debería ser así. Doña Rosa asentía en silencio, con las manos entrelazadas frente a ella. Nunca respondía, ni siquiera cuando María se excedía. Para la anciana, el trabajo era una manera de mantenerse cerca de su hijo, de sentirse útil en su vida.
pero cada palabra cortante de María era como una piedra más que debía cargar. A pesar de las constantes humillaciones, doña Rosa nunca se quejaba con Juan. No quería ser un problema para su hijo ni crear discordia en su matrimonio. Era su forma de protegerlo, incluso cuando eso significaba soportar las injusticias en silencio. María, por su parte, no veía nada malo en su comportamiento. En su mente, doña Rosa debía agradecerle por darle la oportunidad de trabajar en una casa tan cómoda, con todas las comodidades que ella nunca había tenido en su propia vida. Pensaba que las críticas eran necesarias para enseñarle a hacer mejor su trabajo, pero lo que no entendía era que cada palabra suya no enseñaba nada, solo alejaba más a esa mujer que lo único que buscaba era el bienestar de su hijo y su familia. El tiempo pasaba, y aunque la tensión crecía, María se sentía segura en su posición. No había nadie para confrontarla, nadie que cuestionara sus actitudes. Y aunque doña Rosa parecía no reaccionar, en su interior empezaban a acumularse las heridas. Cada gesto, cada palabra iba dejando marcas profundas que tarde o temprano encontraría una forma de salir a la superficie. María no lo sabía, pero esa calma superficial que dominaba sus días estaba a punto de romperse. A veces la vida tiene formas inesperadas de equilibrar las cosas, y María pronto enfrentaría una verdad que cambiaría no solo su perspectiva, sino todo su mundo. La aparente superioridad que sentía se desmoronaría como un castillo de naipes, enfrentándola a una realidad que nunca había querido ver. El hogar de María seguía funcionando como una maquinaria bien aceitada en apariencia, pero por dentro algunas piezas ya estaban desgastadas. Las humillaciones hacia doña Rosa no cesaban, y aunque la anciana siempre buscaba realizar sus tareas con dedicación, su esfuerzo nunca era suficiente para satisfacer a María. Lo que nadie sabía, ni siquiera Juan, era que los momentos de tensión se habían vuelto casi rutinarios. Una tarde, mientras doña Rosa limpiaba el comedor, María la observó con una mirada crítica. Había una pequeña mancha de polvo en uno de los cristales de la vitrina, algo que, aunque insignificante, parecía encender en María una chispa de frustración. ¿Cuántas veces tengo que decirte que revises bien antes de decir que has terminado?, dijo María, cruzando los brazos y dejando caer el paño de cocina que llevaba en las manos. No entiendo cómo puedes ser tan descuidada con algo tan simple. Doña Rosa se detuvo un momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el trapo con el que estaba limpiando. Sus ojos, siempre llenos de paciencia, ahora parecían perder algo de su brillo habitual. Sin embargo, respondió con su calma característica. Perdóname, hija, lo arreglaré enseguida. María soltó un suspiro exasperado y se giró, murmurando algo que doña Rosa no alcanzó a escuchar, pero que sabía no era nada amable. Aunque intentaba mantener la calma, por dentro la anciana sentía que algo estaba cambiando en ella. Cada día el peso emocional de esas palabras y actitudes se acumulaba más y más, como un vaso que estaba a punto de derramarse. Lo que María no sabía era que Juan comenzaba a notar pequeños indicios de que algo no estaba bien. Aunque doña Rosa jamás se quejaba, su semblante tranquilo se veía ahora más cansado, y en ocasiones una sombra de tristeza cruzaba su rostro cuando pensaba que nadie la veía. Pero cuando Juan le preguntaba si estaba bien, doña Rosa solo sonreía y desviaba el tema. Una noche, mientras cenaban en familia, ocurrió algo que pareció insignificante, pero que marcaría el inicio de un cambio. Doña Rosa sirvió la mesa con esmero, como siempre, pero en un descuido derramó un poco de agua sobre el mantel. María no tardó en reaccionar. «Por favor, doña Rosa», exclamó, con un tono que intentaba sonar controlado, pero que dejaba entrever su irritación. ¿Es tan difícil tener cuidado? El silencio en la mesa fue palpable. Juan levantó la mirada de su plato y observó a su madre, quien bajó la cabeza rápidamente para limpiar el agua con su delantal. Aunque doña Rosa intentó restarle importancia al incidente, Juan notó la incomodidad en el aire. Por primera vez, algo en él despertó una pequeña inquietud, una sensación de que quizá no estaba viendo todo lo que ocurría en su hogar. Esa noche, mientras María dormía, Juan se quedó en la sala pensando. Las imágenes de su madre, trabajando incansablemente desde que él era niño, se cruzaron por su mente. Sabía que doña Rosa era una mujer fuerte, pero también sabía que incluso las personas más fuertes tienen un límite. Sin embargo, María seguía convencida de que todo estaba bajo su control. Lo que no entendía era que al ignorar las emociones y la dignidad de doña Rosa, estaba construyendo lentamente una grieta que tarde o temprano
terminaría por romper toda la estabilidad de su hogar. A medida que los días transcurrían, la atmósfera en la casa se tornaba cada vez más tensa. Aunque todo parecía continuar con la rutina habitual, había algo intangible que rondaba entre las paredes, una sensación de inquietud que ni siquiera las tareas más mundanas lograban disipar. María, aún sumida en su orgullo, seguía actuando como si nada hubiese cambiado, pero en su interior, una pequeña voz empezaba a cuestionarla. Sin embargo, esa voz era constantemente silenciada por el eco de su propio carácter, que no le permitía aceptar que tal vez, solo tal vez, se estaba equivocando. Doña Rosa, por su parte, seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, pero algo en su postura había cambiado. Sus movimientos eran más pausados, como si cada acción llevara consigo un peso invisible. Su mirada, que solía ser serena, ahora parecía ausente, como si estuviera atrapada en pensamientos lejanos. Aunque no dejaba de cumplir con sus labores, su cuerpo reflejaba un cansancio que iba más allá de lo físico. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas del comedor, doña Rosa tuvo un pequeño accidente. Una de las cortinas se deslizó de su mano y el riel metálico cayó al suelo con un fuerte golpe. El ruido resonó en la casa y en cuestión de segundos María apareció en la habitación con el ceño fruncido. ¿Otra vez un descuido, doña Rosa?, dijo, cruzando los brazos y mirando la cortina caída. Parece que últimamente estás empeñada en romper todo lo que tocas. Doña Rosa, aún agachada recogiendo el riel, levantó la vista hacia María con una expresión que combinaba resignación y cansancio. No dijo nada, solo asintió lentamente mientras volvía a colocar la cortina en su lugar. Su silencio, que en otros tiempos María interpretaba como sumisión, esta vez la incomodó de una manera que no podía explicar. Mientras doña Rosa continuaba con su tarea, María se quedó un momento en la habitación, observándola en silencio. Por primera vez, algo en su interior comenzó a tambalearse. Recordó las palabras que la anciana le había dicho días antes sobre sentirse poco bienvenida en la casa. Aunque intentaba convencerse de que no eran más que exageraciones, una parte de ella empezó a preguntarse si tal vez había ido demasiado lejos. Pero como siempre, desechó esos pensamientos y salió del comedor sin decir nada más. Esa noche, cuando Juan regresó del trabajo, encontró a su madre en la cocina, sentada frente a una taza de té que ya estaba fría. Su semblante tranquilo escondía un cansancio evidente, pero cuando él le preguntó cómo estaba, doña Rosa volvió a su respuesta habitual. Estoy bien, hijo, solo un poco cansada, como siempre. Juan, sin embargo, nos conformó esta vez. Se acercó y se sentó frente a ella, observándola con detenimiento. Mamá, ¿segura que todo está bien? Te noto diferente últimamente. Si hay algo que necesites, quiero que me lo digas. Doña Rosa lo miró fijamente durante unos segundos. Sus ojos parecían debatirse entre el deseo de hablar y el miedo a causar problemas. Finalmente sonrió débilmente y sacudió la cabeza. Todo está bien, hijo. De verdad. Pero en su interior sabía que la carga que llevaba estaba comenzando a ser demasiado. Y aunque no quería preocupar a su hijo, algo dentro de ella rogaba por un cambio, por un alivio que parecía cada vez más lejano. A la mañana siguiente, doña Rosa llegó como siempre, pero su energía habitual estaba completamente ausente. Había pasado una noche intranquila, con pensamientos que giraban en torno a los acontecimientos recientes. Las palabras de María, sumadas a la creciente tensión en la casa, habían dejado una marca que comenzaba a afectar incluso su salud. Sin embargo, se obligó a sonreír cuando entró por la puerta principal, convencida de que debía mantener la paz, aunque eso significara seguir callando. María estaba en la cocina revisando su lista de tareas para el día. Al ver a doña Rosa, levantó la mirada brevemente, como si evaluara su estado, pero no dijo nada. En su lugar, señaló con la cabeza una pila de ropa en la mesa. Ese es para planchar, doña Rosa. Intenta terminar antes de que Juan regrese para que no se acumule el resto de la semana. Doña Rosa asintió sin decir una palabra y comenzó a trabajar. Las horas pasaron lentamente mientras ella realizaba sus tareas en silencio, cuidando cada detalle para evitar más comentarios críticos. Sin embargo, su cuerpo comenzaba a mostrar señales de agotamiento. Sus manos temblaban al sostener la plancha y un leve mareo la obligó a detenerse varias veces. Nadie parecía notarlo. Hacia el mediodía, mientras doña Rosa se inclinaba para recoger una prenda que había caído al suelo, un repentino dolor en el pecho la detuvo. Se llevó una mano al corazón y se sentó rápidamente en una silla cercana, respirando con dificultad.
María, que pasaba por el pasillo, la vio y frunció el ceño. ¿Qué te pasa ahora?, preguntó, su tono más impaciente que preocupado. Doña Rosa levantó la vista lentamente, tratando de ocultar su malestar. Es solo un poco de cansancio, hija. Estoy bien. María la observó durante unos segundos, pero en lugar de insistir, simplemente soltó un suspiro y giró sobre sus talones. Si no te sientes capaz, dilo y yo buscaré a alguien más. No necesito problemas adicionales, respondió antes de desaparecer por el pasillo. Las palabras golpearon a doña Rosa como una descarga fría, pero no tenía fuerzas para responder. Se quedó sentada unos minutos más, recuperando el aliento, y luego continuó con su tarea, decidida a terminar lo que había empezado. Sabía que su cuerpo le estaba pidiendo descanso, pero también sabía que no tenía otra opción. Había aprendido desde muy joven a ignorar sus propios límites en nombre del deber y el sacrificio. Más tarde, cuando Juan regresó a casa, encontró a doña Rosa recogiendo la cocina. Algo en su postura llamó su atención, parecía más encorvada, como si todo su ser estuviera soportando un peso invisible. Se acercó a ella y puso una mano en su hombro. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó con preocupación. Doña Rosa giró lentamente para mirarlo. Su sonrisa era débil, pero su voz trató de sonar firme. «Estoy bien, hijo. Solo un día largo». Juan no estaba convencido, pero no quiso presionarla. Sin embargo, algo en su corazón le decía que no debía ignorar lo que veía. Esa noche, mientras María hablaba sobre los planes para el fin de semana, él apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban con su madre, con las señales que había pasado por alto y con la creciente certeza de que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, el peso de la preocupación mantuvo a Juan despierto mucho más de lo habitual. Acostado junto a María, observaba el techo en la penumbra, repasando mentalmente cada pequeño detalle que había notado en los últimos días. Su madre no era la misma de antes. La mujer fuerte y resiliente que lo había criado parecía haberse desvanecido, reemplazada por alguien más frágil, más cansado. Aunque ella insistía en que todo estaba bien, Juan no podía ignorar lo que sus ojos veían. A la mañana siguiente, mientras María seguía dormida, Juan se levantó temprano y se dirigió a la cocina, donde sabía que encontraría a doña Rosa preparando el desayuno. Como había imaginado, allí estaba ella, moviéndose lentamente mientras organizaba las cosas en la mesa. Su postura encorvada y sus movimientos pausados hablaban más que sus palabras. «Mamá», dijo Juan suavemente, sentándose en la mesa, «quiero hablar contigo». Doña Rosa, sorprendida, lo miró con un gesto de confusión, pero continuó con lo que estaba haciendo. «Claro, hijo, ¿qué sucede?». Juan se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. «No te veo bien, mamá. He notado que estás más cansada, más callada. No sé qué está pasando, pero quiero ayudarte». Doña Rosa se quedó en silencio, con las manos deteniéndose brevemente sobre la taza de café que estaba preparando. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se sentó frente a su hijo. «Hijo, no quiero preocuparte. Solo son los años, eso es todo. A veces el cuerpo no responde como antes, pero estoy bien», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Juan negó con la cabeza. «No, mamá, no es solo el cansancio, hay algo más. Si necesitas algo, lo que sea, quiero que me lo digas. Esta casa es tu hogar también, no tienes que cargar con todo sola». Doña Rosa lo miró largamente, como si estuviera debatiéndose entre abrir su corazón o seguir guardando silencio. Finalmente habló, aunque su voz era apenas un susurro. «Juan, no quiero ser una carga para nadie. He intentado hacer todo lo posible por esta familia, por ti, por María, pero a veces siento que no soy bienvenida aquí. No quiero causar problemas». Juan sintió como esas palabras le golpeaban el pecho. Su madre, la persona que había sacrificado tanto por él, lo sentía que no tenía un lugar en su propia casa. La idea lo llenó de una mezcla de tristeza y culpa. «Mamá, nunca serás una carga. Eres mi madre y todo lo que soy se lo debo a ti. Si alguien te ha hecho sentir lo contrario, quiero saberlo». Doña Rosa desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Aunque no dijo nada directamente, su silencio habló por sí solo. Juan entendió que había más de lo que ella estaba dispuesta a decir en ese momento, pero decidió no presionarla. «Voy a cuidar de ti, mamá. Eso es lo único que importa», añadió Juan, tomando su mano con ternura. En ese instante, algo en doña Rosa pareció relajarse, aunque fuera solo un poco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo realmente veía lo que ella estaba enfrentando.
y aunque las cosas no cambiarían de inmediato, un pequeño rayo de esperanza comenzó a asomarse en su corazón. A partir de esa conversación, Juan comenzó a observar con más atención lo que sucedía en su hogar. Aunque doña Rosa no había dado nombres ni señalado directamente a María, su silencio y las palabras escogidas cuidadosamente le hicieron comprender que el problema iba más allá del cansancio físico. Decidido a entender completamente lo que estaba ocurriendo, Juan empezó a estar más presente, pasando tiempo en casa cuando podía, observando las interacciones y pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. No tardó en notar ciertos patrones: las miradas críticas de María hacia su madre, los comentarios que parecían casuales, pero cargados de desdén, y sobre todo el nerviosismo de doña Rosa cuando cometía algún error insignificante. Cada uno de esos momentos encajaba como piezas en un rompecabezas que, aunque incompleto, le mostraba una imagen que lo inquietaba profundamente. Una tarde, mientras estaba en su oficina en casa, escuchó una conversación desde el comedor. María y doña Rosa estaban en la misma habitación, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, el tono elevado de voz de María lo distrajo. «¿Por qué no puedes hacer las cosas bien de una vez, doña Rosa?», escuchó decir a María. «Es solo un mantel. ¿Cómo puedes confundir el blanco con el beige?». Doña Rosa respondió con voz temblorosa. «Lo siento, hija. Pensé que este era el que querías para hoy». «No tienes que pensar, tienes que hacer lo que te pido», replicó María, su tono cargado de impaciencia. Juan se levantó de su escritorio, el corazón latiendo con fuerza. Caminó hacia el comedor y se detuvo en el marco de la puerta, observando la escena. María estaba de pie con los brazos cruzados, mientras doña Rosa intentaba cambiar el mantel de la mesa con manos temblorosas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Juan con firmeza, entrando en la habitación. María se giró hacia él, sorprendida. «Nada, solo que doña Rosa confundió los manteles, y yo». Juan alzó una mano, deteniéndola. «No me interesa el mantel. Quiero saber por qué estás hablando así con mi madre». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. María frunció el ceño, su rostro una mezcla de incredulidad y enojo. Doña Rosa, en cambio, bajó la mirada y se apartó lentamente, tratando de no llamar más la atención. «No estoy hablando mal, Juan, solo le estaba corrigiendo un error», respondió María, con un tono que intentaba sonar defensivo, pero no lograba ocultar su molestia. Juan negó con la cabeza. «Esto no es una corrección, es una falta de respeto. Mi madre no está aquí para que la trates de esa manera, y no voy a permitirlo». María abrió la boca para replicar, pero Juan continuó, su voz cargada de una firmeza que rara vez usaba con ella. «Ella ha dado todo por nosotros. El hecho de que trabaje aquí no te da derecho a menospreciarla. Si crees que tienes algo que corregir, hazlo con respeto. No es una opción, María, es una regla». María se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Doña Rosa, desde un rincón de la habitación, observó la escena con el corazón dividido. Por primera vez sintió que no estaba completamente sola en esta lucha silenciosa, pero también sabía que esta confrontación era solo el comienzo de un cambio que aún debía consolidarse. Esa noche, el ambiente en la casa estaba cargado de un silencio tenso. María se movía por las habitaciones con pasos rápidos, claramente molesta por la confrontación que había tenido con Juan. Aunque no lo decía en voz alta, sentía que él había exagerado, que su corrección a doña Rosa no era para tanto. Sin embargo, en el fondo de su corazón algo comenzaba a inquietarla. Las palabras de Juan habían tocado una fibra que ella no quería reconocer. Por su parte, doña Rosa permanecía en su pequeña habitación, repasando los acontecimientos del día. Había algo de alivio en saber que su hijo finalmente había intervenido, pero también sentía una mezcla de culpa y temor. No quería ser la causa de problemas entre Juan y María, pero tampoco podía negar que aquella defensa inesperada había aligerado el peso que llevaba en el alma. Esa noche, mientras rezaba frente al crucifijo en la pared, pidió con lágrimas en los ojos que su familia encontrara el camino hacia la paz y el respeto mutuo. En el dormitorio principal, Juan intentaba hablar con María. Ella estaba sentada frente al espejo, cepillándose el cabello con movimientos mecánicos. «María, tenemos que hablar», dijo Juan, rompiendo el silencio. Ella lo miró a través del espejo, su expresión rígida. «Ya hablamos, Juan. Me hiciste ver como una mala persona delante de tu madre». Juan suspiró, tratando de controlar su frustración. «No se trata de cómo te hice ver, se trata de cómo trataste a mi madre».
María, ¿te has puesto a pensar en cómo se siente ella? María dejó el cepillo sobre la mesa con un golpe sordo y se giró hacia él. ¿Y tú? ¿Te has puesto a pensar en cómo me siento yo? Me esfuerzo por mantener esta casa en orden, por cumplir con todo, y ella comete errores todo el tiempo. Perdóname si no tengo la paciencia infinita que esperas. Juan la observó en silencio por un momento antes de responder, su voz más suave esta vez. No estoy pidiendo perfección, María, estoy pidiendo respeto. Mi madre no es una empleada cualquiera. Es una mujer que ha pasado toda su vida sacrificándose por los demás, por mí, por esta familia. Y sí, puede cometer errores, pero eso no le quita su dignidad. Nadie merece ser tratado como ella ha sido tratada. Las palabras de Juan parecieron atravesar las defensas de María, aunque su rostro no lo mostrara por completo. Algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, le hizo dudar de su postura. Por primera vez, consideró la posibilidad de que quizás no había manejado las cosas de la mejor manera. Voy a pensar en lo que dijiste, respondió finalmente, su voz más calmada. Juan asintió, sabiendo que no podía presionarla más. Sabía que María necesitaba tiempo para procesar lo que había ocurrido y reflexionar. Esa noche, mientras ella dormía, él se quedó despierto, mirando el techo, con el corazón dividido entre el amor por su madre y la esperanza de que su esposa pudiera cambiar. En su habitación, doña Rosa también permanecía despierta, agradeciendo en silencio que su hijo hubiera hablado por ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba enfrentando sola aquel peso que la había acompañado por tanto tiempo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era diferente. No se trataba de un cambio drástico, pero sí de algo sutil. Juan había salido temprano al trabajo y María permanecía en la cocina, silenciosa, con una taza de café en las manos. Observaba el vapor subir mientras su mente repasaba las palabras de la noche anterior. Aunque intentaba justificar su actitud, una pequeña voz en su interior le recordaba que había algo de verdad en lo que Juan había dicho. Pero esa voz, enterrada bajo años de orgullo y costumbre, no era fácil de escuchar. Doña Rosa, como siempre, llegó puntualmente. Al entrar, saludó con su sonrisa habitual, aunque sus ojos todavía reflejaban un cansancio que no podía ocultar. María, desde la mesa, levantó la vista y respondió con un leve asentimiento, sin el tono cortante que solía usar. Doña Rosa se sorprendió por un momento, pero no dijo nada. Se dirigió a sus tareas como de costumbre, moviéndose con cuidado, como si intentara no causar ningún inconveniente. Mientras doña Rosa limpiaba la sala, María la observó desde la puerta. Por primera vez, realmente se detuvo a mirarla. La manera en que sus manos trabajaban con cuidado, sus movimientos pausados pero llenos de dedicación. Notó las arrugas en su rostro, los pequeños detalles que antes había ignorado. Por un instante se sintió incómoda consigo misma. No podía evitar recordar las veces que había alzado la voz o lanzado palabras duras sin motivo real. Ese día, mientras María supervisaba la preparación del almuerzo, algo inesperado ocurrió. Doña Rosa, al cortar unas verduras, dejó caer accidentalmente un cuchillo al suelo. El ruido del metal contra las baldosas hizo que ambas se volvieran al sonido. María se levantó automáticamente, pero esta vez no hubo un reproche en sus labios. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose. Doña Rosa, sorprendida por el tono genuino en la voz de María, asintió rápidamente. Sí, hija, solo fue un descuido, lo siento. María, por primera vez, no respondió con una corrección ni un comentario sarcástico. En cambio, recogió el cuchillo del suelo y lo colocó en la encimera. Se quedó allí por un momento, mirando las manos de doña Rosa, que parecían más temblorosas de lo habitual. Quizás deberías sentarte un rato. Te ves cansada, dijo finalmente. Doña Rosa levantó la mirada, sorprendida. No esperaba ese gesto de consideración. Aunque dudó, asintió lentamente y tomó asiento en una de las sillas cercanas. María volvió a su lugar en la cocina, pero no pudo evitar sentirse inquieta. Algo dentro de ella estaba cambiando, aunque aún no sabía exactamente qué era. Por la tarde, cuando Juan regresó a casa, notó un ambiente menos tenso. Doña Rosa se veía un poco más relajada y aunque María no dijo nada al respecto, sus actitudes parecían menos rígidas. Juan no comentó nada, pero lo notó. Tal vez pensó su conversación había comenzado a tener efecto. Esa noche, mientras todos dormían, María permaneció despierta por un rato, mirando el techo de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionar realmente cómo había tratado a doña Rosa, y aunque todavía no lo sabía, ese pequeño destello de reflexión
sería el inicio de algo más grande. Al día siguiente, la rutina parecía seguir como siempre, pero en realidad, pequeños cambios comenzaban a gestarse. María, aunque aún envuelta en su orgullo, mostraba actitudes diferentes, casi imperceptibles pero reales. Cuando doña Rosa llegó temprano como de costumbre, María la saludó con un buenos días más cálido de lo habitual. Doña Rosa respondió con su habitual serenidad, aunque en su interior sintió que algo era distinto. Mientras preparaban juntas el desayuno, María, por primera vez en mucho tiempo, se detuvo a observar el esfuerzo de doña Rosa. Notó cómo sus manos movían con cuidado cada utensilio y cómo, a pesar de su edad, trataba de mantener el mismo ritmo que tenía cuando era más joven. De repente algo le pareció injusto. ¿Por qué nunca había apreciado la dedicación de aquella mujer? Doña Rosa, ¿por qué no descansa después de desayunar?, dijo María de repente, interrumpiendo el silencio. Doña Rosa levantó la vista, sorprendida. Aquella era una propuesta que no esperaba. Oh, hija, no hace falta. Todavía queda mucho por hacer. Puedo encargarme de algunas cosas. Solo por hoy. María intentó sonar casual, pero en su tono había un destello de genuino interés. Aunque doña Rosa intentó resistirse, finalmente aceptó. Se sentó en el sillón del comedor, algo que hacía raramente, y dejó que María organizara el resto de la cocina. Desde su lugar, observó a su nuera con una mezcla de sorpresa y gratitud silenciosa. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para Juan cuando regresó a casa para el almuerzo. Al notar que doña Rosa estaba sentada, relajándose, y que María parecía más tranquila, sintió un alivio que no había experimentado en días. Aunque no comentó nada directamente, su mirada hacia María fue de reconocimiento, un agradecimiento tácito por su esfuerzo por mejorar. La tarde transcurrió sin incidentes. Sin embargo, María seguía sintiendo una inquietud dentro de ella. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, decidió quedarse en la sala por unos minutos, sumida en sus pensamientos. No podía dejar de preguntarse por qué había actuado como lo había hecho durante tanto tiempo. ¿Era el estrés? ¿El deseo de mantener el control en su hogar? O, tal vez, era algo más profundo, algo que no había querido enfrentar. María recordó, por primera vez en años, cómo había sido su relación con su propia madre. Una mujer exigente, crítica, que rara vez mostraba afecto. De niña, María había aprendido a temer los errores, a temer el juicio constante. Ahora veía, con dolor, cómo había replicado esos mismos patrones con doña Rosa, la única figura materna que realmente le había ofrecido bondad sin condiciones. Al día siguiente, con estas reflexiones aún frescas, María tomó una decisión. No sería fácil y no cambiaría todo de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a intentarlo. Durante el desayuno, mientras doña Rosa servía el café, María rompió el silencio. Doña Rosa, quería decirte algo. Su voz titubeó por un momento, pero continuó. Gracias por todo lo que haces. No sé si te lo he dicho antes, pero de verdad lo aprecio. Doña Rosa levantó la mirada, sorprendida pero conmovida. Por un instante, su sonrisa se iluminó más que nunca. Aunque las heridas no se sanan de inmediato, ese gesto fue un primer paso hacia una reconciliación que ambas necesitaban. Ese día marcó el inicio de una transición en la relación entre María y doña Rosa, aunque ambas aún navegaban con cuidado en aquel terreno nuevo. Para doña Rosa, las palabras de agradecimiento de María habían sido como un bálsamo inesperado, pero no podía evitar preguntarse si ese cambio era duradero o solo un destello momentáneo. Para María, en cambio, el simple acto de reconocer el valor de su suegra había abierto una grieta en la armadura de su orgullo, y aunque el proceso era incómodo, sabía que no podía retroceder. Durante la mañana, María se esforzó en pequeñas acciones que hablaban más que las palabras. Cuando doña Rosa limpiaba el comedor, ella le ofreció un vaso de agua sin que se lo pidiera. Más tarde, mientras organizaba unas flores en el jarrón de la sala, María se detuvo un momento para preguntarle cómo se sentía. Estoy bien, hija, gracias, respondió doña Rosa con su serenidad característica, aunque su mirada denotaba una mezcla de sorpresa y gratitud. Esa tarde, mientras Juan estaba en el trabajo, María tuvo un momento de reflexión que marcó un punto de inflexión. Revisaba un viejo álbum de fotos que doña Rosa había dejado en el salón, lleno de imágenes en blanco y negro de un tiempo pasado. Había fotografías de doña Rosa joven sosteniendo a un pequeño Juan en brazos, con un rostro marcado por el cansancio, pero iluminado por una sonrisa llena de esperanza.
María no pudo evitar detenerse en una imagen específica. Doña Rosa trabajando en un campo, su hijo pequeño jugando a su lado. Esa imagen, tan sencilla y a la vez tan poderosa, la golpeó profundamente. Por primera vez, María pudo ver más allá de la suegra que trabajaba en su casa. Vio a una mujer que había dado todo por su hijo, que había enfrentado adversidades que ella misma no podía imaginar. Comprendió que las manos de Doña Rosa, ahora envejecidas y temblorosas, no solo habían trabajado en su hogar, sino que habían construido los cimientos para que Juan pudiera ser el hombre que era hoy. Cuando Juan llegó esa noche, notó algo diferente en María. Su actitud era más relajada, sus movimientos menos tensos. Después de la cena, mientras tomaban un té en el comedor, María rompió el silencio. Estuve viendo las fotos de tu mamá, le dijo a Juan, su tono suave pero lleno de intención. Nunca me detuve a pensar en todo lo que ha pasado, en todo lo que ha hecho por ti y por nosotros. Juan, sorprendido por sus palabras, asintió lentamente. Ella siempre ha sido así. Nunca se queja, pero lleva una carga más grande de lo que muestra. María bajó la mirada, jugando con la cucharilla en su taza. Creo que he sido injusta con ella, no me había dado cuenta hasta ahora. Juan tomó su mano con suavidad. Lo importante es que lo veas ahora. Nunca es tarde para cambiar, María. Esa noche, María se fue a la cama con un sentimiento distinto. No era culpa, sino determinación. Sabía que tendría que trabajar para ganarse la confianza y el cariño de Doña Rosa, pero estaba dispuesta a hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ser una mejor versión de sí misma. Al día siguiente, María se levantó más temprano de lo habitual. Decidida a dar un paso más allá en su relación con Doña Rosa, comenzó a preparar el desayuno antes de que la anciana llegara. Aunque no era una tarea que realizaba con frecuencia, María se esmeró en hacer algo especial. Cuando Doña Rosa llegó, se sorprendió al encontrar la mesa puesta y el aroma del café recién hecho llenando la casa. «Buenos días, Doña Rosa», saludó María con una sonrisa sincera mientras colocaba un plato de pan en la mesa. «Hoy pensé que podrías descansar un poco y dejarme preparar el desayuno». Doña Rosa se detuvo en la entrada de la cocina, desconcertada. Durante años, aquella dinámica nunca había ocurrido. Aunque María intentaba actuar con naturalidad, Doña Rosa percibió algo distinto, algo más profundo. «Gracias, hija, pero no era necesario», respondió acercándose lentamente a la mesa. «De verdad aprecio el gesto». «Quiero hacerlo», insistió María, sirviendo una taza de café para cada una. «Es lo menos que puedo hacer». Se sentaron juntas a desayunar, algo que pocas veces habían hecho de manera relajada. Al principio, el silencio entre ellas era casi incómodo, pero poco a poco comenzó a suavizarse. María, superando su incomodidad, decidió aprovechar el momento para abrirse un poco más. «Doña Rosa, sé que no siempre he sido amable contigo», dijo, rompiendo el silencio. Sus palabras salían lentamente, pero con honestidad. «He cometido errores y creo que nunca me detuve a valorar todo lo que haces, no solo por esta casa, sino por Juan y por mí». Doña Rosa, sorprendida, dejó su taza en la mesa y la miró con atención. Aunque no esperaba esas palabras, había algo en el tono de María que le hizo creer en su sinceridad. «Todos cometemos errores, hija», respondió con suavidad, «pero lo importante es que intentemos ser mejores. No tienes que decir nada más, porque yo nunca he guardado rencor». María sintió cómo esas palabras aliviaban algo dentro de ella. Había esperado una reacción más distante, incluso un reproche, pero en cambio encontró perdón y comprensión. En ese momento, se dio cuenta de la verdadera fortaleza de Doña Rosa, no solo en su capacidad de trabajo, sino en su corazón generoso. El resto del día transcurrió con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentían en la casa. María buscó oportunidades para ayudar a Doña Rosa con las tareas, y aunque al principio la anciana intentó resistirse, terminó aceptando la colaboración. Entre pequeños gestos y conversaciones sencillas, comenzaron a construir un vínculo más cercano. Por la tarde, mientras Doña Rosa descansaba en su habitación, María se encontró a solas con Juan. Le contó sobre su conversación con su suegra y cómo había sentido que algo en su relación comenzaba a cambiar. «Estoy orgulloso de ti, María», dijo Juan, tomando su mano. «Sé que no es fácil enfrentarse a los propios errores, pero estás dando pasos importantes. Eso dice mucho de ti». María sonrió débilmente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en el camino correcto. Esa noche, cuando se fue a dormir, sintió una paz desconocida, como si hubiera comenzado a liberarse de una carga que llevaba sin saberlo.
Entendió que todavía quedaba mucho por hacer, pero ya no le temía el proceso, porque sabía que valía la pena. En las semanas siguientes, el cambio en la dinámica familiar se hizo cada vez más evidente. María, aunque al principio avanzaba con cautela, comenzó a adoptar un papel más activo en su relación con Doña Rosa. Pequeños gestos como compartir conversaciones durante el desayuno o ayudar con las tareas más pesadas se volvieron parte de su rutina diaria. Lo al principio parecía un esfuerzo consciente se transformó en un hábito genuino y poco a poco las tensiones acumuladas durante años comenzaron a disiparse. Doña Rosa también empezó a mostrarse más relajada. Aunque su carácter siempre había sido reservado, ahora dejaba escapar pequeñas risas durante las charlas y aceptaba los gestos de cariño de María sin la incomodidad inicial. Sentía que por fin su lugar en la casa ya no era solo el de una empleada, sino el de alguien verdaderamente valorado. Un día, mientras Juan estaba en el trabajo, María y Doña Rosa se encontraron organizando juntas una caja de fotografías antiguas. Era una tarde tranquila y la calidez del sol iluminaba la sala mientras ambas revisaban las imágenes. Doña Rosa sacó una foto en particular, una donde aparecía junto a Juan cuando era un niño pequeño, sosteniéndolo en brazos mientras trabajaba en el campo. Siempre fue mi motor para seguir adelante, dijo Doña Rosa con una sonrisa nostálgica, acariciando la imagen con sus dedos. Había días en los que no sabía cómo iba a lograrlo, pero su sonrisa me daba fuerzas. María la observó en silencio, sintiendo una oleada de admiración y gratitud. Por primera vez entendió plenamente todo lo que Doña Rosa había sacrificado para que Juan tuviera una vida mejor. Ese momento selló algo dentro de ella, el reconocimiento profundo de que no solo debía respeto, sino también gratitud y amor a aquella mujer. No puedo imaginar cuánto trabajo te costó llegar hasta aquí, dijo María finalmente, rompiendo el silencio. Gracias por no rendirte, por todo lo que hiciste por Juan, y también por mí, aunque no lo haya demostrado antes. Doña Rosa la miró con ternura, sus ojos brillando con una emoción que no necesitaba palabras. En ese instante el tiempo pareció detenerse, y ambas compartieron una conexión que nunca antes había existido. Una conexión construida no solo sobre el perdón, sino también sobre la comprensión mutua. Cuando Juan regresó esa noche, encontró a su madre y a su esposa riendo juntas en la sala, rodeadas de fotos esparcidas por la mesa. Se detuvo un momento en la entrada, observándolas con una mezcla de alegría y alivio. Por fin sintió que su hogar era verdaderamente un lugar de armonía. Con el tiempo, los cambios en la relación entre María y Doña Rosa no solo fortalecieron la dinámica familiar, sino que también transformaron a María como persona. Aprendió a valorar lo que antes daba por sentado, a reconocer el sacrificio de los demás y a encontrar fortaleza en la humildad. Una tarde, mientras María observaba a Doña Rosa cuidar del jardín con Juan, sintió un profundo agradecimiento. Había sido un camino difícil, pero cada paso había valido la pena. Su hogar, antes marcado por tensiones ocultas, ahora estaba lleno de respeto, amor y unidad. Y en el corazón de todo ello estaba Doña Rosa, la mujer cuya humildad y fortaleza habían enseñado a todos el verdadero significado de familia.